Bienvenido una vez más al curso de física. Continuando con nuestro tema de electromagnetismo, hoy vamos a ver la inducción magnética. ¿Correcto? La inducción magnética. Eso quiere decir un cable y un imán. ¿Genera electricidad? Por supuesto. Pero antes de ver la inducción magnética necesitamos saber el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético o qué entendemos por el flujo magnético? Flujo magnético es el número de líneas, ahí está, de campo magnético que atraviesa una región. O sea, tengo una área, ¿cuántas líneas de campo magnético atraviesa? ¿Cómo puedo determinar esa cantidad de líneas? Se va a determinar de la siguiente forma. ¿Está? El flujo magnético va a ser la inducción del campo magnético por el área que está atravesando por el coseno del ángulo que forma con la normal. El coseno del ángulo se va a encontrar aquí. Vas a trazar la normal en este caso. Ahí está. Trazo la normal. Tú sabes que la normal siempre es 90 grados a la superficie. Ahí está. Esto se llama la normal. La normal con el campo magnético. Ahí está el ángulo. Muy bien, pero hay ocasiones que te van a dar el ángulo aquí. Ahí está, si vale alfa. Pero recuerda que tú no estás resolviendo con alfa, tú estás resolviendo con coseno de tita. El ángulo es la normal con la inducción del campo magnético. Ya sabes que la inducción magnética se mide en Tesla, el área debe estar en metros cuadrados. Ahora, ¿esto en qué se va a medir? Se va a medir en Weber. ¿Listo? ¿Cómo se lo simboliza? Con W y B. Ahí tienes la medición en el sistema internacional Weber. Ahora, por aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? El flujo magnético máximo y el flujo magnético mínimo. ¿Cuándo va a ser máximo y cuándo va a ser mínimo? Vamos a tener en cuenta cuando el ángulo 0, vamos a decir que el flujo magnético es máximo. 0 porque ya sabes que está formando con la normal, no es con la horizontal. No vayas a pensar, no está formando con la normal. Aquí está la normal. Aquí estarían 90 grados con la normal, los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, entonces vamos a decir que la inducción magnética se determina como campo magnético por el área. Porque el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Cuando está hacia arriba va a ser positivo y cuando está el campo hacia abajo va a ser negativo. Vamos a dibujar qué sucede cuando el campo está en esta dirección. Entonces vamos a decir que va a ser negativo. Ahí tenemos positivo y negativo. Es un caso que se determina, ¿no? Listo. Ahora, mínimo va a ser cuando el ángulo forma 90 grados. O sea, con la normal está formando 90 grados. Eso quiere decir que por el área no está pasando ningún campo. Va a ser 0. Ahí está, ¿ves? Si te das cuenta, con la normal están formando 90 grados. Ahí está, ¿ves? Con la normal forman 90 grados. O sea, por el área está sobre el área, no está pasando por el área, ¿no? Está sobre el área. Ahí tienes entonces flujo magnético máximo, flujo magnético mínimo. Ahora, entonces, como ya entendemos que el flujo magnético es las líneas de campo que pasan por el área, con eso vamos a entonces hallar la inducción electromagnética. ¿Qué es inducción? ¿Qué es provocar? ¿No? Inducir es vamos a provocar que nos genere corriente. En el tema anterior decíamos que la corriente eléctrica genera su campo, ¿no? Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a provocar que nos dé el campo la corriente. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la inducción magnética? Es aquel fenómeno físico que consiste en la aparición de una fuerza electromotriz. ¿Qué quiere decir una fuerza electromotriz? Aquí hay que tener muy en cuenta que una fuerza electromotriz se le conoce como voltaje. Mira, la palabra clave, voltaje. Llamado fuerza electromotriz inducida, también conocida como la FEM, ¿no? Fuerza inducida. De una corriente eléctrica llamada corriente inducida. ¿Esto debido a qué? A la variación del flujo magnético. O sea, entonces, la fuerza electromotriz y la corriente inducida aparecen cuando hay variación del flujo magnético. Muy bien, entonces como aquí tenemos nuestro imán y aquí tenemos una espira, ¿está? Este imán lo acercamos, va a aparecer aquí una corriente, ¿está? Va a aparecer una corriente cuando
este imán lo empiezas a mover en ese sentido. O sea, lo estás acercando, va a aparecer una corriente inducida. Por aquí vamos a decir que aparece una corriente inducida cuando el imán lo mueves, porque tú sabes que el imán tiene campo magnético. Ahora, ¿cómo determino que hay una corriente que está circulando al mover el imán en esa dirección, al acercarlo y al alejarlo? Entonces dibujamos aquí un foquito. Con un foquito podemos determinar si hay una corriente, entonces esto va a encender. ¿Qué más aparece al mover en esa dirección de la espira? También aparece un voltaje, positivo, negativo. Ahí está, va a aparecer un voltaje también. Y a eso no lo vas a representar como voltaje, entonces se le va a representar como, a esto se le va a conocer como la fuerza electromotriz inducida o como voltaje, ¿no? Pero es inducido porque lo estás provocando. ¿Listo? Entonces tenemos cuando estamos en movimiento, ¿correcto? Muy bien, entonces cuando tenemos nuestro imán y una espira de un conductor, nosotros movemos nuestro imán, aparece una corriente inducida, que lo podemos determinar poniendo un foquito porque va a encender, y aparece una fuerza electromotriz inducida, como conocido como voltaje inducido. Esto aparece gracias a quién, debido a quién. Debido a quién, dice variación del flujo magnético. ¿Y qué es la variación del flujo magnético? Vamos a dibujarlo por aquí. Entonces voy a dibujar por aquí. Ahí está, mira. Muy bien, ahí tienes las líneas del campo magnético que están saliendo del norte. Sabes que esto es el norte porque del norte siempre salen y van hacia el sur, ¿no? Ahí está. Si yo esto lo acerco, mira, en ese sentido, si te das cuenta, por aquí pasan 3 y por aquí ¿cuánto pasan? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tú estás moviendo el imán en esta dirección, el flujo del campo magnético está variando. Aquí hay como 3, aquí hay como 5. Entonces está variando. Eso es entonces los que descubrieron Faraday y Lenz. La variación del flujo magnético aparece la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida, gracias aquí a la variación del flujo magnético. Para que tengas una idea, vamos a demostrarte aquí una simulación. Ahí está, mira, observa por favor. Ahí está, ¿ves? Si acerco el imán y alejo, mira, ¿ves qué pasa? Hay una corriente inducida, ¿no? Y hay una fuerza electromotriz inducida llamada FEM o voltaje. ¿Ves? Ahí está. Entonces, eso fue lo que descubrió Faraday y Lenz. Ahora, en los problemas que te van a pedir, determinar la fuerza electromotriz inducida, la FEM, o la corriente inducida. Para ello, ¿cómo se determina? Entonces vamos a decir, como es una espira, para una sola espira, vamos a decir que la corriente inducida es igual la variación del flujo entre la variación del tiempo. Esto con signo negativo. Pero, ¿dónde está la variación del tiempo? La variación del tiempo está aquí. Desde este punto hasta este punto, ¿cuánto tiempo te ha tomado en desplazarlo y estar en ese movimiento? ¿Cuánto tiempo le ha tomado en moverse de ese punto a este punto? Ahí está. La variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Ahora, pero tú no vas a poner una espira. Tú cuando quieres desarrollar tienes que poner varias espiras, ¿correcto? A esto también se le conoce como la FEM, ¿correcto? FEM, vamos a ponerlo. Ahí está FEM. O también llamado como la fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, cuando hay varias espiras, N, que va a ser el número de espiras, por la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Pero en este caso vamos a tomar valores absolutos. Ahí está. Para no tener en cuenta el signo negativo. Valor absoluto. Cuando te hablan de la fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido, va a ser el número de espiras, porque acá hay una espira, entonces para 1 no hay ningún problema. Para N, la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Y ahora, ¿cómo calculo la corriente inducida? La corriente inducida también se va a determinar de la siguiente forma. Simplemente vir, ¿no? En este caso va a ser la fuerza electromotriz inducida por la resistencia. Simplemente estamos reemplazando. Pero recuerda que esto es en valor absoluto aquí. ¿Ok?
que te puede salir negativo cuando es para una espira. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula que debemos tener en cuenta. ¿Correcto? Ya sabes que la fuerza electromotriz es voltaje, vol. La variación del flujo magnético se mide en Weber. Ahí está lo que hemos hallado. El intervalo de tiempo se mide en segundos. El número de espiras, vueltas es un número. Y la resistencia se me va a venir en ohmio. Ahí está. Entonces, ahora, pero eso es para una espira circular. Ahora, ¿y qué pasa cuando te dan una barra conductora? Ya no es una espira, simplemente una barra. Muy bien, vamos a suponer que están pasando por aquí campos X, ya sabes que es entrante. La velocidad en esa dirección se está moviendo en esa dirección. Vamos a suponer que hay un circuito aquí que se está moviendo. Ahí está, mira. Va a haber un contacto. Entonces decimos que esa barra se está moviendo en esa dirección. Hay una resistencia. Aparece una fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo vamos a determinar la fuerza electromotriz inducida? Va a ser de la siguiente forma. La longitud de la barra, L, por la velocidad que se está moviendo, por la inducción magnética. Eso es como se va a determinar la fuerza electromotriz inducida en una barra. Ahí está. Ya sabes que la longitud se mide en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la inducción magnética en Tesla. Esto también se le representa como una fuente electromotriz, como una fuente de voltaje electromotriz. Ya sabes que aquí está el modo positivo, negativo, y aquí estaría la fuerza electromotriz inducida. Ahí está. ¿Ves? Eso también se representa. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, con esos datos, vamos a ver nuestros problemas. Muy bien, veamos el problema número 1 que nos dice: ¿cuál es el flujo magnético que atraviesa cuadrilátero de área? ¿Cuál es el flujo? Ahí tienes un cuadrado. El cuadrado, si el campo magnético es uniforme de intensidad 2 Tesla. Muy bien, tengo el área, me están pidiendo el flujo. ¿Cómo se determina el flujo? El flujo es igual inducción magnética por el área por el coseno que está formando el ángulo con la normal. Muy bien, entonces simplemente reemplazamos por aquí. ¿Cuánto vale la inducción magnética? 2. ¿Cuánto vale el área? 5. Coseno, sabes que aquí el ángulo que está formando es 0, ¿no? Aquí es 0, ¿correcto? Todo esto vale el coseno del ángulo que vale 0. Ahí está. Entonces el coseno de ángulo vale 0. Entonces digo, el flujo de la inducción magnética vale 10 Weber. Eso sería nuestra respuesta que nos están pidiendo hallar. Veamos el problema número 2 que nos dice: un campo magnético de módulo de 4 Tesla perpendicularmente a la espira de área, 5 centímetros cuadrados, se reduce a 0. O sea, se está moviendo en esa dirección. ¿Está? Reduce a 0 en 0,01 segundo. ¿Cuál es la FEM y la corriente inducida si la resistencia de la espira es 0,1 ohmio? Muy bien, nos están pidiendo cuál es la FEM y la corriente inducida. Muy bien, dice que el tiempo que se va a mover esa inducción, el tiempo es igual a 0,01 segundos. ¿Ahí está? Dice que la resistencia vale 0,1. Muy bien, nos están pidiendo en este caso, por aquí, vamos a hallar magnético. El flujo magnético sería la inducción magnética por el área, por el coseno del ángulo. Muy bien, como dice perpendicularmente, ¿está? Perpendicularmente plano, eso quiere decir que esto es 0. Ya conoces, coseno de 0. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar. Digo que el flujo está dado por ¿cuánto vale? 4. El área, ojo, que el área aquí te están dando en centímetros. Tienes que llevarle a metros. 5 por 10 a la menos 4, ¿no? Porque vale 1000, ¿sí? ¿Correcto? Para llevarle a metros cuadrados. Entonces, aquí multiplico por 5 por 10 a la menos 4. Entonces, el flujo magnético va a ser en ese instante, va a ser 2 por 10 a la menos 3 Weber. Pero a ti no te están pidiendo ello. Ya tienes el flujo magnético. A ti no te están pidiendo ello. A ti te están pidiendo la FEM, ¿correcto? La fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo se determina? Se determina como la FEM
es igual a la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Como es una sola espiral, no hay ningún problema. Reemplazando entonces la FEM es igual a ¿cuánto? Menos, ¿cuánto vale? 2 por 10 a la menos 3 entre 0,01. ¿Correcto? Ahí está, en este caso, menos. Y operando todo esto, ¿cuánto vale? 0,2 voltios, ¿correcto? Y ya sabes que la fuerza electromotriz inducida se determina en voltaje. Ahí está, voltaje. Pidiendo el primer dato. Ahora, ¿qué más? Me están pidiendo la corriente inducida. ¿Cómo se determina la corriente inducida? Ahí está, es simplemente la corriente inducida es igual a la fuerza electromotriz entre la resistencia. ¿Cómo se determina? La fuerza electromotriz, valor absoluto 0,2 entre 1. Ahí está. Esto es igual a ¿cuánto? ¿Cómo se determina? 2 amperios. Ahí está. Y eso es justamente lo que te están pidiendo hallar. Muy bien. Veamos el problema número 3 que nos dice. Se tiene una bobina cerrada. Ahí está. Una bobina cerrada con una resistencia de 10 ohmios atravesada por un flujo magnético. Ahí está. Esta bobina cerrada de una resistencia de 10 ohmios atraviesa un flujo magnético que varía de 160 Weber a 60 Weber. ¿Correcto? Eso es lo que te está mencionando. Muy bien, en 5 segundos. Tiempo, vamos a ponerlo aquí, 5 segundos. Listo. ¿Cuál es el valor promedio de la corriente inducida en dicha espiral? En amperaje. Muy bien, entonces vamos a hallar la FEM. Primero necesitamos hallar la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo, menos. Entonces simplemente cuestión de reemplazar. La fuerza electromotriz es igual, como dice que va menos 60, ¿y está? Menos 120, final menos inicial. Todo esto entre la variación del tiempo que vale 5. Entonces digo que aquí la fuerza electromotriz inducida es igual. ¿Cuánto sería esto? 20, ¿no? 20 Weber. Pero a ti te están pidiendo también la corriente inducida. ¿Cómo se determina entonces la corriente inducida? La corriente inducida es igual a ¿cuánto? Dice, ahí está, vale 20 Weber entre la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 10. Uy, eso es fácil entonces, eso vale 2 amperios. ¿Ahí está? Eso es lo que justamente te están pidiendo hallar en el problema número 3. Veamos el problema número 4 que nos dice. Si el medir la FEM en los extremos de una barra conductora móvil de 4 voltios, ¿cuál es la rapidez de esta si la inducción magnética es de 2 Tesla y una longitud de 25 centímetros? Así que va a tener una longitud de 25. Como dato nos están dando que la FEM vale igual o también se simboliza 4 voltios. ¿Qué más? Nos están dando que la inducción magnética vale 2 Tesla. La longitud, ahí está, 25 centímetros. Pero ojo, está en centímetros, tengo que llevarla a metros. ¿Cuánto vale en metro entonces por aquí? Sería 0,25 metros. Ahí está. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar. La FEM es igual a longitud por la velocidad por la inducción magnética. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar. ¿Cuánto vale la FEM? 4 voltios. Es decir, longitud 0,25 por la velocidad. ¿La velocidad cuánto vale? No sabemos, es lo que nos están pidiendo allá, la velocidad. Por la inducción magnética que vale 2. Muy bien, entonces esto reemplazando, ¿cuánto vale? Aquí puedo simplificar, mitad 1, mitad 2, 0,2. Entonces sería 2 entre 0,25. Entonces digo que la velocidad vale 8 metros por segundo. Y eso es justamente lo que te está pidiendo el problema, que la barra se está moviendo a una velocidad de 8 metros por segundo para generar una fuerza electromotriz de 4 voltios. Ahí está, muy bien.